Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal, un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Emotional Paycheck, donde hablamos de salario emocional, bienestar, todo lo que tiene que ver con la felicidad en el trabajo. Y por supuesto, esto impacta tu vida personal. Yo soy el doctor Jaime Leal, director del Emotional Paycheck y directamente desde Niagara Falls, Ontario, Canadá. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Se trata de algo que a lo mejor nos ha sucedido a muchos, porque pues si estamos en esta red de LinkedIn, que es principalmente donde se transmite este programa, pues hemos alguna vez buscado trabajo. Y no sé a ustedes, pero a mí muchas veces, me caían mal los reclutadores, porque decía, oye, no me llama, el seguimiento a veces me dejaban esperando, eran otros tiempos, ¿verdad? Era cuando los candidatos perseguían a los reclutadores. No sé si te tocaron esos tiempos, pero en mis años, cuando yo estaba jovencito y que andaba buscando trabajo, pues había más candidatos que puestos de trabajo. Hoy en día parece que se ha invertido un poquito la ecuación y de repente los reclutadores andan buscando aquí y allá, ¿verdad? Pero en aquel entonces me dejaban esperando, no me hablaban y a mí se me hacía súper mala onda, pero de alguna manera lo aceptábamos porque era parte de una cultura. ¿Alguna vez te has quedado esperando una llamada de un reclutador? ¿Consideras que eso es ético? Pero más allá, ¿por qué sucede? El día de hoy vamos a hablar con alguien que nos puede ofrecer un panorama mucho más profundo en este tema, porque ella es reclutadora profesional. A eso se dedica. Entonces, probablemente, a lo mejor, ella alguna vez lo ha hecho, pero el día de hoy nos va a contar por qué suceden estas cosas. Porque yo estoy seguro, como lo hemos mencionado en este programa muchas veces, pues no hay personas malas, sino muchas veces hay mala comunicación. Y el día de hoy vamos a ver por qué es que en ocasiones tenemos una opinión negativa de estos reclutadores, de estas personas que andan ayudándonos a buscar empleo, que luego los amamos, ¿eh? Si nos encuentran el empleo ideal, uy, no, pues es lo mejor. Pero si no, ay, pues lo tratamos bien mal. Entonces es como que o lo amas o lo odias, una relación así tipo novela. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Isca González. Isca, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, qué gusto de verdad, Jaime. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Yo los saludo desde Cleveland, Ohio. Desde Cleveland, ¿cómo está el clima por allá? Ahorita es invierno. Invierno, frío también. Es, Primo hermano de donde estás tú. sí, bueno, pues es que yo estoy un poquito más al norte. Bueno, en Así ocasiones, es. unas partes de Estados Unidos son más frías que Canadá. La gente a veces se confunde, pero hay unas zonas ahí en Salt Lake City, en Utah, que Sí. se pone bastante. Hoy tuvimos, ya sabes, aviso para cerrar las escuelas por el frío, el hielo. Entonces, aquí andamos. Bueno, en Canadá no se cierran las escuelas, ¿eh? Tenemos un aviso, yo tengo hijos, ¿verdad? Pero ya ahorita están grandes, pero cuando iban a la primaria había un aviso que te mandaban en la escuela cada año y venían los grados a los cuales había cambio. Y lo único que pasaba era de 2 recesos o 2 recreos o 2 descansos, pasabas a uno o a ninguno. Uh-huh. Era lo único, la escuela no se suspendía. No, pues su road condition está mejor que el nuestro. Decía, a partir de menos 35, Okay. ya no hay descansos. O sea, los niños no salen. Sí, estamos casi igual, acá andamos como a menos veintitantos, entonces ahí andamos. Pero felices de compartir hoy, además un súper tema. Oye, ¿Qué pasa behind the scenes? Que sí, es que porque mira, yo creo que muchas personas que nos están escuchando, y espero que así sea, que pues ayudemos a dar ese otro lado. Yo a menudo creo que te lo he comentado a ti en privado, platicando alguna vez, el deporte favorito de LinkedIn es la queja. Claro. ¿Verdad? Lo digo y a veces hasta pierdo seguidores por eso, por andar diciendo eso, pero la verdad es que es lo que me parece a mí, es mi opinión. A la gente le gusta mucho quejarse, cuando hay un post de queja todos opinan, cuando hay algo positivo no tanto, es como que les gustan las malas noticias. Y a veces, pues tenemos muchas quejas, Isca, de los reclutadores. Quiero Claro. que me ayudes a ver cuáles son esas quejas que regularmente tú has escuchado desde tu rol profesional como headhunter o como reclutador. ¿Cuáles son estas quejas que normalmente escuchamos?
Claro, yo te diría, creo que la principal, y desde hace muchos años, es precisamente ahora se le conoce todavía como ghosting, pero es el ya no hablarle al candidato, que por cierto, cabe mencionar, empezó al revés, eran los candidatos de IT quienes ghosteaban a los reclutadores hace unos, ¿qué te gusta?, 10 años, cuando hubo este boom de tecnología y los reclutadores sin saber, eso es real también, sin tener tanto el conocimiento técnico, de pronto este tipo de talento lo que hacía era crear sus perfiles en LinkedIn, en otras plataformas ocultos. Así es que los reclutadores tenían que hacer un gran esfuerzo para encontrarlos, de ahí también este trabajo de headhunting, y pasaban por todos los procesos, avanzaban, y ya que estaban las ofertas, los candidatos no contestaban. Ahora el término es mucho más común y sucede de ambos lados. Hay candidatos que ya no contestan por la razón que consideren, la que sea, tanto en el proceso como ya en el momento de la propuesta económica. Y sí, es mucho más común que las empresas, no solo los reclutadores, porque también los gerentes que contratan y entrevistan se quedan callados, guardan silencio. Ese es uno de los más comunes. El otro, y esta es una queja real, que yo te diría incluso hasta de los mismos líderes de atracción de talento, está presente. Muchas veces los reclutadores no conocen a profundidad el negocio para el que van a contratar, tienen una falta de conocimiento técnico y el reclutar es un proceso sencillo, amigos. Yo les diría, de verdad, tengo más de 15 años trabajando en esta función. He pasado comencé como becaria, analista, coordinadora, gerente, directora de atracción de talento, teniendo a mi cargo reclutadores. El proceso en sí es sencillo, pero la complejidad radica en lo que busca el negocio, la gente que se involucra en el proceso de selección. El reclutamiento es atraer candidatos, es identificarlos. La selección es todo lo demás. Y ahí es donde impacta en la gente, en la organización, el proceso, y más que eso decías algo tú muy interesante al principio, la comunicación. Entonces creo que una de las principales quejas en general, tanto de los reclutadores como del proceso, es la comunicación y lo que se conoce como candidate experience o la experiencia del candidato en estos procesos. Que eso ya es parte del salario emocional. Yo Claro. siempre comento que la imagen empleadora o la imagen de la empresa se forma desde antes de que te contraten. Tú ya te vas teniendo una idea de, oye, esta es una buena empresa para trabajar, o si ya me hicieron esperar 2 horas, nadie sabe si me van a atender, me tratan mal en la entrevista, pues obviamente yo ya me voy dando cuenta de la cultura de esa organización. También por el contrario, si siempre están pues atentos, me dan seguimiento, también me da otra idea de la cultura mucho más positiva. Pero hablando del término ética, que es como el eje conductor de esta charla que quiero mantener contigo, Isca, es ¿cuáles serían los comportamientos no éticos que vemos regularmente, sin acusar a nadie, pero de forma regular, de forma común? ¿Cuáles son los comportamientos no éticos de ambas partes? Yo me voy a poner un poquito en el rol de candidato y yo diría, no es ético que me cites y me dejes esperando, ¿verdad? Que me cite un reclutador, no tú obviamente, Isca, pero un reclutador que me cite y me diga, oye, te veo a las 5 y pues dan las 7 o dan las 9 y todavía me tienes esperando, ¿verdad? Hoy en día hay muchas citas online, pero vamos a suponer la cita típica física que me pides ir a una oficina y me dejas esperando y nadie sabe que iba a estar yo ahí y pues me tienes en espera. ¿Eso caería dentro de los comportamientos no éticos de un reclutador? Yo creo, mira, en general es un tema de profesionalismo y también de ética. O sea, cuando tú estás realizando una actividad, tú ya te comprometiste y estás en un trabajo, pues hacerlo de la mejor forma porque tú representas a la organización y a ti mismo. Creo que aquí hay un gran tema y de pronto por eso me encanta compartir respecto a atracción de talento y reclutamiento y selección. De pronto nos quedamos en la superficie. ¿Qué pasa detrás? Como decías tú también, o sea, no todos los reclutadores son malos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que el reclutamiento es un área de servicio y que como área de servicio no alza la voz y no dice lo que está sucediendo. Los reclutadores tienden mucho a resolver porque la responsabilidad de un reclutador es cubrir una vacante. Cubrir una vacante va más allá de ver solo un currículum. ¿Por qué te doy todo este contexto? Porque muchas veces cuando sucede este caso típico de que te dejen esperando, hay 2 opciones. Una, que todavía existe gente que considera que por ser reclutamiento o el área donde, digamos, como ese primer frente que ven los candidatos,
yo selecciono, yo soy quien está en la posición de decir quién va y quién no. Eso no es ético y eso no contribuye a la organización. El otro lado es la sobrecarga de trabajo que tienen las áreas de reclutamiento y eso tiende a ser mucho más común ahora, porque se hace mucho hincapié y sobre todo en empresas transnacionales en que el reclutador tiene una gran responsabilidad dentro del ciclo de vida del colaborador. Entonces, la segunda parte, en el decir, estamos sobrecargados, tenemos más entrevistas de las que podemos manejar, tenemos más posiciones de las que se pueden manejar de una forma fácil. Los gerentes piden candidatos a granel, porque todavía se utiliza mucho en la organización que los gerentes quieran ver más. ¿Qué más hay? Ya tengo una terna, pero a ver qué más hay allá afuera, ¿no? O tengo gente adentro, gente que ya creció en la organización, que ya demostró que están participando en proceso, pero vamos a ver qué hay allá afuera. Esto se debe a que típicamente también hoy los procesos de reclutamiento son reactivos. Puede existir un reclutamiento preventivo y entender que nos vamos a preparar para lo que necesita el forecast dentro de la organización, pero en la mayoría de los casos el reclutamiento es, acaba de surgir esta vacante, busquen candidatos, presenten para mañana, publiquen en todos lados y se solicita un volumen alto que entorpece el proceso y que llega a entorpecer también este tema incluso de la puntualidad. Por eso las organizaciones que sí tienen muy claro que el tema de employment branding, del employee value proposition y la experiencia que va a llevar el candidato está presente todos los días. No vas a hacer un sourcing de 50 candidatos cuando le puedes hablar a 7 para poder manejar esa relación. Entonces, esto no sucede mucho, pero sí se puede, amigos, sí se puede. Fíjate, como candidato, entonces después de escuchar lo que me comentas, a manera de ser más empático con un reclutador, que a final de cuentas eso es el bienestar, ¿no? Yo practico mucho el estoicismo y el estoicismo me dice que yo soy responsable de lo que siento con respecto a lo que sucede allá afuera. Lo que tú dices, lo que me dicen, lo que pasa, yo dentro soy responsable de procesar esa información y de lo que siento con ella. O sea, si me ofendo, en gran parte yo soy responsable de eso. Uh-huh. Lo que estoy buscando es ser más empático y darle a nuestra audiencia un enfoque más estoico sobre sobre este reclutador que está en esa situación que acabamos de comentar. Y entonces diría yo, bueno, si me está haciendo esperar, probablemente, y dime si esto es algo que se presente en el mercado, y es que como reclutador, es que algunos reclutadores opten ante esa urgencia y ante una falta de responsabilidad de algunos otros candidatos que no se presentan, a hacer un double booking, ¿verdad? Porque sabes que a las 3 y luego otro pones a las 3:30 y otro a las 3:45 porque tu experiencia dice que de 3 se presentan 1. Muchos candidatos, quiero imaginar, que también hacen una cita y luego no acuden. ¿Cómo están esas tasas, Isca, en tu experiencia? ¿La gente como candidato hace cita y no va? Sí, por supuesto. Yo te diría, esto que comentaste de los intervalos en las reuniones es real. La gente se satura, tanto los candidatos que están en búsqueda urgente, búsqueda activa, como los reclutadores que tienen un alto volumen de vacantes. Originalmente yo te diría, hace unos 10 años quizás se daba más este fenómeno en posiciones operativas. Hoy, posiciones operativas, administrativas, incluso de liderazgo de altos niveles de la organización, hay candidatos que se quedan esperando, hay candidatos que no llegan, porque es este entorpecimiento del proceso en general, donde aquí se impacta mucho la ética y el profesionalismo. Hay gente que dice, bueno, ya me hablaron, pero ¿sabes qué? Acabo de conseguir otro trabajo, o me van a contraofertar en donde estoy, pues ya no voy, no aviso porque en alguna ocasión a mí me dejaron esperando, y te dejan. Y al revés, hay reclutadores que dicen, bueno, mira, ya la cerré ahorita, después veo cómo le hago, y dejan a la gente esperando. Entonces, es un tema de conciencia, que si partimos de la ética de cualquier carrera, cuando estudias tienes y te titulas, no todavía se utiliza el vas a decir que vas a tener esa ética, un profesionalismo al ejecutar tu trabajo, y pareciera que ya en la acción real se olvida. Sí, nos gana muchas veces ese egocentrismo, ¿verdad? Que al final es, primero va lo que yo necesito, prefiero tener a 10 esperando afuera, o primero va lo que yo necesito y yo lo que me interesa es andar viendo cómo está el mercado y voy a citas si se me antoja, nada más para ver si encuentro una oportunidad mejor, porque en realidad ni pienso renunciar a donde estoy, que ese es otro caso que también no se publica mucho en LinkedIn, porque en LinkedIn manda el que está buscando empleo, ¿verdad? Esa es la gran mayoría,
Y cuando vemos en LinkedIn, pues tampoco te cuentan esa parte de la historia, que hay mucha gente nada más tanteando el agua, como decimos en México, van y se meten a procesos en los cuales incluso si salieran seleccionados van a decir que no, nada más para ir probando, pues si sale una oportunidad mejor de la que ellos se encuentran actualmente, y eso desperdicia el tiempo de muchos reclutadores. ¿O estoy diciendo algo completamente fuera de la realidad, Iska? Totalmente real, porque además hay otra práctica, y esta sí es algo consciente que la gente hace, y es, yo te diría, volvemos a la línea, poco ético, poco profesional, la contraoferta. Uh-huh. Esto parte mucho también de los temas que tocas tú comúnmente del salario emocional. La gente, cuando no está contenta en su trabajo o ven lo que está sucediendo con ciertos niveles de la organización, con algunos colegas que crecen rápido, que tienen incrementos y yo no, ¿qué puedes hacer? Piensan, ¿no? Para que me den un aumento rápido, decirles que me voy. Porque además esto sucede muchas veces con talento sólido dentro de la organización, que la única forma en la que pueden conseguir un aumento es si amenazan con irse. Claro. Entonces, dependiendo del tipo de industria, y esto pasó hace algunos años, me sucedía muchísimo en la industria de energía eólica, toda la parte de energías renovables, cuando hubo un boom en la contratación, todo el mundo sabía que las empresas estaban buscando al mismo talento y los candidatos que hacían sabían que podían estar ahí, tal cual el mejor postor, a ver, ¿quién nos da una mejor oferta? Regreso con mi empleador y le digo, oye, esta empresa me está buscando, me ofrecen un puesto similar al que tengo, y el incremento es de tanto, me voy. Y pocas veces son las organizaciones que van a decir, si te quieres ir, vete, porque este ejercicio todavía de la contraoferta, que podría evitarse si tuviéramos una vez más transparencia en la comunicación, un salario emocional sólido, un liderazgo consciente, pero como no lo tenemos, entonces es muy común que todavía la gente utilice este tema de la contraoferta incluso. Bueno, y como es el tantear, ¿no? Hay estudios que marcan que si tú cambias de trabajo o si un profesional cambia de trabajo cada 3 años, en un plazo de 10 años termina ganando hasta 30 o 40% más que el que se queda en la misma empresa. Es decir, esas son estadísticas. Claro. Hay un estudio que me encantó sobre eso porque dije yo, bueno, ¿cómo es que puedo entender el tema del ciclo de vida del colaborador, que en el Instituto de Salario Emocional lo medimos frecuentemente y cada vez se hace más pequeño? Es decir, cada vez las personas tienden a durar menos en la empresa. Y decía yo, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación detrás de? Oye, hay un factor numérico muy claro, Iska. Si yo cambio de trabajo con esta contraoferta, si me dicen vete, me voy ganando 20% más, que es lo mínimo que te dan de aumento por irte a otro lugar a trabajar. Uh-huh. Y entonces hago esa misma operación en 3 años y hago esa misma operación en 3 años y termino con 60% más de salario. O me quedo en el mismo puesto y me hacen mi aumento del 5 al 10% anual. Y si bien les va. Si bien te va. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues este es otro factor que juega en contra de los procesos de reclutamiento y selección, porque creo yo que no hay una revisión constante de las tablas salariales y la compensación económica que se debe dar por un empleo, y las empresas han caído presas de que pues hasta que el colaborador levante la mano y diga ya me voy, entonces le hago una contraoferta y pues me confío a que si no me han dicho nada es porque están contentos y así va a seguir bien, en lugar de ser proactivo y revisar qué más le puedo dar al colaborador, ¿verdad? Claro, porque es este tema de, en el momento en el que se te va la gente, ¿qué hago? Reaccionar. Y es, creo yo, insisto mucho en este tema también del ciclo de vida del colaborador, porque muchas veces desde el mismo reclutamiento la visión es mi trabajo, yo tengo la responsabilidad de cubrir una vacante, pero lo que yo siempre comparto con mi contenido también es, a ver, la atracción de talento es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo. Tienes a los involucrados que son el gerente que contrata, que además es quien toma la decisión y es quien define los requerimientos del puesto. Tienes a los candidatos, que es la materia prima con la que los reclutadores van a cubrir esas vacantes, y tienes áreas de soporte como recursos humanos, que las especialidades ahí, por ejemplo, entra compensación y beneficios. Entra el área que va a tener la inducción del nuevo colaborador. Entonces, reclutamiento es un elemento intermediario en el primer paso del ciclo de vida del colaborador, es la atracción. El reclutamiento, para quienes no lo conocen después, por supuesto, es tal cual como la vida, es el desarrollo, es la fidelización ahora o la retención, y después existe una salida, ya sea una terminación voluntaria o involuntaria. En todo este ciclo de vida del colaborador, en cualquier momento puede entrar de nuevo reclutamiento.
Porque tienes vacantes que son de nueva creación y tienes vacantes que son reemplazos. Todo esto es muchas veces poco percibido por los mismos líderes de la organización y se trabaja en silos. Entonces, al trabajar separados, al no tener una misma comunicación al interior de la organización, y tiene mucho que ver también aquí el tamaño de la empresa, el tipo de liderazgo, en quienes recae todo este problema es, pues en quien está al frente, los reclutadores, los candidatos. Ni siquiera es el liderazgo medio quien se entera si es que no se involucra. Ahora, vamos a otra parte del proceso de selección, que también creo yo que la ética es algo que se ha cuestionado mucho en los reclutadores frecuentemente, y es cuando el reclutador promete algo que en la realidad no se va a dar. Es decir, el ambiente de trabajo es hermoso, o va a haber, vas a trabajar en cierto nivel de la organización o vas a tener ciertas responsabilidades, y una vez que llegas al momento del trabajo, pues resulta que no es así. Esto, ¿cómo? Para empezar, ¿sí sucede con frecuencia o nada más son los que se están quejando ahí de repente que vemos en redes sociales son uno que otro? ¿O sí existe un gran número de reclutadores que pues mienten con tal de llenar la vacante? Fíjate que lamentablemente sí sucede y me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a los reclutadores y el estilo. Mira, tenemos la gente que trabaja para agencias, los reclutadores de agencia, que es decir, ellos no están dentro de la empresa. Ese tipo de reclutadores típicamente tienen una comisión por cada vacante que cubren. Ojo, un reclutador y un headhunter no le cobra al candidato, le cobra a la empresa. Correcto. La empresa es la que le paga al reclutador. Ahora, tienes después los reclutadores in-house, es decir, el equipo de reclutamiento de la propia empresa a la que tú estás aplicando. En muchas ocasiones es un poquito más fácil controlar la comunicación y la transparencia con tu equipo in-house, porque saben, de hecho, la razón por la que se crearon estos, se conocen como centros de atracción de talento o Shared Service Center de atracción de talento, es para poder controlar la comunicación, entender qué pide la empresa, el negocio, y que el proceso fluya un poco más ágil. A veces es más fácil controlarlo. Por fuera, es que sucede mucho también que el headhunter, el reclutador de agencia que le urge cubrir vacantes porque si no, no tienes comisión, yo te voy a pasar, vamos, yo te llevo, yo te digo, y muchas veces no cuentan la verdad. Ahora, esto se puede trabajar, se puede combatir, por supuesto. Yo te diría, y te agradezco mucho traerlo a la mesa porque es verdad. A mí me ha tocado verlo con reclutadores en su momento que estaban a mi cargo, que no, te diría, quizá no lo hacían de mala fe, pero querían presentar al mejor candidato y querían cerrar vacantes. Una de las plantas de manufactura donde yo trabajé, yo estaba como líder de atracción de talento, el liderazgo en la planta no era el mejor. Aún así, estábamos ahí, no habíamos decidido irnos de la empresa y teníamos que cubrir las vacantes. Ahí es donde la ética y tu responsabilidad entra en juego. Tú tienes dos opciones. Una, mentir, o puedes decir las cosas como son y entonces enfocarte en trabajar a veces más. Si tú le dices a un candidato, mira, la planta en la que está el liderazgo es complejo, esta posición ha rotado tantas veces, esto es lo que estamos pagando, este es el reto y el producto, porque muchas veces en ese tipo de situaciones los mismos candidatos, los candidatos deciden. Esta parte que decías tú de la queja y la gente, todo el mundo se queja, pero hey, es verdad, el candidato decide o no tomar la oferta. Mucha gente dice es que nos obligan. Yo como reclutador no te puedo obligar a tomar una oferta, pero sí puedo ser transparente y créeme que los candidatos te agradecen más esa transparencia, porque habría quien te diga, ¿sabes qué? En la mayoría de las plantas es así, yo estoy acostumbrado a que me traten así los jefes, necesito el dinero, necesito el trabajo, me queda cerca la planta, y tú estás dejando esa responsabilidad dentro de este discurso estoico que estábamos diciendo en el candidato. ¿Quieres seguir o no? Pero yo estoy siendo transparente, yo estoy siendo honesto. Entonces, de que se puede, se puede. Pues sí, pero la honestidad, digamos que, o sea, al menos en mi experiencia, pues no es tan común. No, por supuesto que no. Es de lo más difícil que te puedes encontrar. Sí, yo siempre incluso cuando oye, Jaime, es que tú no me caes bien, yo me dan ganas de darles un abrazo. Le digo, el hecho de sí, y lo he hecho, lo he dicho enfrente. Le digo, ¿sabes qué? De verdad, nada más porque me dices que no te caigo bien y seguramente no quieres que te abrace, pero me dan ganas de abrazarte porque la sinceridad es tan poco común que el hecho de que me lo digas de frente, para empezar, me dan ganas de preguntarte por qué, a ver si puedo mejorar algo, y después me hace tener una imagen tuya como persona, que los que sean tus amigos tienen
oro molido, porque les estás hablando con la verdad. Y la gente, de hecho, uno de ellos es mi amigo, nos hicimos amigos después de eso. Pero normalmente la gente lo agradece porque la honestidad no es muy común. Yo creo que en un mundo de los negocios moderno nos gana las ganas de llegar al resultado a costa de lo que sea, llenar la vacante, presentar al candidato. Yo he sabido de algunos reclutadores que incluso meten a familiares a que vayan a la entrevista. Más o menos cumples el perfil. Sé que no vas a entrar a trabajar ahí, pero quiero que vayas a la entrevista porque necesito presentar 3 y tengo 2. Entonces, son cuestiones muy poco éticas que suceden. Ahora, Iska, ¿por qué no llaman para decir que no consiguieron el empleo? Sí. ¿Por qué? Fíjate, son dos cosas. El proceso lo podemos dividir en tantas etapas como queramos. El cierre es decirle al candidato, gracias por participar, no te quedaste. Eso es lo que la mayoría de las empresas sí puede hacer. Puedes dar cierre. La retroalimentación es diferente porque en la retroalimentación vas con un mensaje para el candidato y le dices durante todo tu proceso que deberías tener registrado, que deberías tener también retroalimentación de quienes se entrevistaron y deberías entonces tener muy claros cuáles fueron los requerimientos que evaluaste en el candidato y qué fue lo que no cubrió. Eso sería una retroalimentación. La mayoría de los procesos no cumplen con esto que te dije. Entonces, el hiring manager o el gerente que contrata entrevista 5, 10, 12 candidatos, ya no se acuerda quién es quién, ya no te dijo qué le faltó a uno, qué le faltó a otro, y los reclutadores, aunque estés atrás del gerente, oye, dame retroalimentación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo quieres que te mande más candidatos si no me has dicho qué es lo que no están cubriendo los otros? No puedes, al final te dejan a ti mismo, el mismo ghosting, yo he publicado de eso, el ghosting sucede incluso al interior de la organización, cuando los gerentes no te avisan. Entonces, puede ser, te digo, cierre, retroalimentación. En función de la retroalimentación, hay algunas empresas, y esto pasa mucho en los corporativos americanos, que aunque no estés en Estados Unidos, tienes representación en otros países y se apegan a los procesos y a las políticas de corporativo. Hay empresas que tienen mucho cuidado en este tema. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos es muy normal que alguien vaya con una demanda y diga, me discriminaron. Por eso hay tantos temas de compliance, desde la aplicación con tu currículum, perfil de LinkedIn, todo lo que tienes que llenar en el ATS, porque existen auditorías. Si todo esto está completo, entonces se da cierre. Te puedo mencionar una empresa que súper transparentemente lo pone en su página de internet. Amazon. Si tú vas a la página de Amazon, a la parte de carreras, ahí dice, este es todo nuestro proceso de reclutamiento, aquí te damos estos tips para que te prepares para entrevista, utilizamos la técnica STAR. ¿Qué va a pasar? Todas estas etapas, dependiendo del nivel al que estés aplicando, ya sea operativo, ya sea de centro de distribución o administrativo, y al final del proceso no te vamos a dar retroalimentación, te vamos a dar cierre, te vamos a agradecer tu participación. Vamos a tener tu información en nuestra página. Además, cabe mencionar, mientras más grande la empresa, ya no solo trabajas con compliance de Estados Unidos. Si tienes presencia en Europa, entonces trabajas con GDPR. GDPR, amigos, es lo que cuando tú aplicas una vacante, te llega un correo que dice, vamos a tener tu información por 2 años. Si quieres que siga con nosotros, la vamos a tener que renovar. Menciono todo esto porque así de complejo es para el reclutador in-house, estamos hablando del reclutador dentro de la empresa, tener retroalimentación. Ahora imagínate al headhunter, que es un proveedor, que a veces tampoco le dan información y menos retroalimentación de qué fue lo que pasó, porque regresamos a este tema de tú eres un área de servicio, tú eres un área de soporte, tú me traes candidatos, los que yo quiera. Ahora, ¿qué tan ético es, Iska, que como consultor que está trabajando para una firma, tú regreses y le digas al candidato que te están haciendo ghosting? Que tú quisieras darle retroalimentación del proceso, pero que la misma empresa no te lo da a ti. Yo lo he hecho, yo lo he hecho súper transparente. De hecho, creo que eso es una de las razones por las que, amigos, yo he tenido la fortuna de que nunca me hayan corrido de un trabajo. He sido yo la que decido irme, pero recluto bien. La clave, creo yo, para reclutar bien es la comunicación con el candidato. Porque el reclutador prácticamente tiene que ser tu mejor amigo en el proceso. Si yo quiero cubrir una vacante, necesito al candidato y el candidato me necesita a mí para avanzar en el proceso. Entonces, sí se vale, pero todo depende. Aquí es donde entran más las complejidades, incluso de contratos o de los agreements, porque tú puedes firmar un non-disclosure agreement con la organización como consultor y tienes un contrato de por medio donde dice
Si la empresa no da retroalimentación, por ejemplo, yo tampoco le puedo decir al candidato qué está pasando. Y ahí entran, porque esto es real, amigos, esto sí sucede, son lo que todavía llamamos en Latinoamérica las mentiras piadosas. No puedo defender lo indefendible. Es una realidad que hay procesos donde se miente porque no se le sabe dar cierre al candidato. Si algo yo valoro de lo que he aprendido en las empresas transnacionales donde he trabajado es no hay necesidad de mentir. Tú le puedes decir al candidato, no avanzas, no tengo información. Yo no le estoy diciendo, y el gerente es un hijo de su Pinky Monkey, no me ha dado nada. No, te estoy diciendo la verdad. No tengo retroalimentación, por lo tanto no puedo darte retroalimentación. Habrá quien lo tome bien, habrá quien lo tome mal. Pero por eso insisto, les digo, en reclutamiento a veces parece que para cada solución tenemos un problema, pero yo puedo venir con una solución también para cada problema. Sí se puede controlar, pero es complejo. Y bueno, y agradeciendo mucho tu tiempo, que sé que ya estamos al final de nuestra charla. Seguramente espero que las personas que vean este en vivo nos digan si les gustaría ver otra entrevista. Y pues yo quisiera hacer un tema más para cerrar. Que es el currículum o la hoja de vida que pues tú trabajas en Estados Unidos, sabes que es muy diferente al que se ve en Latinoamérica. Fotografía, religión, edad, raza, estado civil. ¿Cuándo vamos a ver que eso se quite de los currículums o las hojas de vida en Latinoamérica? Porque eso no existe aquí en Canadá. En Europa. Absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo lo vamos a quitar en Latinoamérica? ¿Se ve que venga o no? Yo creo que sí. O sea, yo te puedo decir, mira, yo empecé trabajando en Ciudad de México en el 2007 en reclutamiento. Desde ese momento yo tuve mis capacitaciones y entrenamientos en reclutamiento ciego. O sea, yo así recibiera un currículum con toda esta información que no me debería interesar, yo no la veía. Y es real, porque luego los gerentes me decían, ¿cuántos años tiene? Yo, no sé. ¿Dónde estudió? No sé. Este currículum cumple con lo que tú me estás pidiendo, lo demás es real, no lo sé. Entonces, hay empresas que están haciendo mucho esta labor, sobre todo porque existe esta línea hoy muy puntual que sí está sucediendo, de empresas enfocadas en temas de diversidad e inclusión. Claro. Entonces, sé que hay mucha gente que se queja del ATS, pero es el famoso Applicant Tracking System, que sí te puede ayudar a tener la información necesaria de los candidatos. Por eso a veces te pide que pongas otra vez todo escrito, porque puedes sacar un extracto de la información del candidato, o ahora con la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer un resumen, que es lo que vas a pasar al hiring manager para que sea un proceso más objetivo. La gran labor es con la gente, porque la gente está acostumbrada, y esto es un tema de idiosincrasia en nuestra cultura, el que nada debe, nada teme. Yo mejor pongo todo por si me lo piden, porque también antes había malas prácticas y te pedían todo. Hoy con temas tan sensibles como el uso de los datos personales, por tu seguridad, no pongas datos importantes que te puedan perjudicar porque no van en el CV. Ese desconocimiento del proceso de selección es lo que hace que la gente ponga todo desde el principio. Si tú conoces el proceso de selección, sabes que te van a pedir datos quizá un poco más a detalle hasta que te contraten. Pero al momento de presentar tu hoja de vida, tu mismo perfil de LinkedIn, no necesitas poner temas sensibles o información confidencial importante que además se preste a un tema de discriminación. Y último, Iska, ya para cerrar, ¿es ético que un reclutador busque lo que publica un candidato en su Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube o alguna otra red social? Fíjate que ha cambiado mucho el proceso y yo te diría, más que ético, es ¿para qué vas a buscar esa información? Porque en el proceso vamos a suponer que yo estoy operando un negocio en México y estoy en una zona que es altamente conflictiva por cuestiones del narcotráfico y los carteles, y pues si veo en el Instagram que la persona tiene un cuerno de chivo en la mano, pues ya me dio miedo y no lo quiero contratar. Entonces, ¿qué? ¿Estoy discriminando por la fotografía que vi? Lamentablemente sí, o sea, no está siendo objetivo. La gran complejidad de los procesos de selección, y creo yo como muchos procesos dentro de las organizaciones, es que hay una línea, ahí sí hay una línea entre lo personal y el trabajo. Yo con esto no estoy diciendo contraten gente de un cartel, por supuesto que no. Al final del día esto sucede en las organizaciones. O sea, yo recuerdo haber estado trabajando en plantas que teníamos para gente, por ejemplo, en Ciudad Juárez y en Reynosa, en México, donde había momentos en los que
pues la gente del narco estaba fuera de la planta. Tú ya llega un punto en el que vas a tener, mientras más creces, ese control tan a detalle es prácticamente imposible. Sucede acá, por ejemplo, en Estados Unidos también con temas tan complejos como los sex offenders. O sea, llega un punto en el que ya no sabes quién va a entrar a la organización, pero en estricta teoría, y si tú estás enfocado a cubrir una posición, tienes que enfocarte en las habilidades y en la experiencia. Ese tiempo tan valioso del proceso de selección y de reclutamiento lo vas a invertir en revisar toda la huella digital del candidato. Dependiendo del tipo de empresa, para eso existen procesos de background check, donde además, en todo caso, le tienes que avisar al candidato que su información se va a utilizar para ese tipo de revisiones y no necesariamente depende del reclutador. Incluso ahí entra o una agencia o un área distinta dentro de la organización. Entonces, estos temas, por supuesto que son importantes para la organización y se tienen que cubrir, pero es una línea muy delgada entre la discriminación, la línea con lo personal y la invasión a la privacidad del candidato y el enfoque corporativo, operativo, profesional. En resumen, tengo que cuidar lo que pongo en Instagram. Claro, mira, yo te diría al final, amigos, ¿por qué? Si tú vas a entrar a una organización, si tú vas a trabajar en una empresa, hoy la mayoría de las empresas grandes tienen una política de redes sociales, porque tú como colaborador de la organización representas a la empresa, quieras o no. Entonces, si alguien te busca, todo lo que tú, aquí se aplica, todo lo que tú digas, pongas, pues puede ser eso en tu contra porque es público. Y es la marca personal. Además. Pues muchas gracias, Iska. Ya vemos que tú eres en @TheHiringRevolution. Para todos los que están escuchando, síganla en LinkedIn, está como LinkedIn Top Voice. Iska González, bueno, el nombre es poco común, seguramente la van a encontrar rápidamente en LinkedIn. Si no, vayan a mi perfil, estamos conectados, ahí la encuentran, Iska González, síganla. Y bueno, ¿algo que quieras decir para cerrar, Iska? Gracias, Jaime, por esta oportunidad. Y de verdad, el proceso de atracción de talento y de búsqueda laboral, amigos, no es tan difícil, no se angustien, mejor aprendan, pregunten, no se queden con dudas para que se sientan tranquilos en el proceso. Completamente. Muchas gracias, Iska. Y bueno, quédate tantito nada más para despedirnos fuera del aire. Y mientras tanto, amigos, pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este episodio. Dejen un comentario, díganos desde dónde nos escuchan, qué otros temas quisieran tocar. Seguramente tendremos alguna otra conversación con Iska. Y al final de cuentas, recuerden que en el proceso, en cualquier proceso corporativo, existe una persona detrás. Y esa persona tiene una historia. Y ahorita estuvimos tratando, o al menos es lo que yo trataba de hacer, buscar esa parte personal, esa parte humana detrás de ese reclutador que muchas veces tachamos de poco ético, no me contactó, me hizo esperar. Y hoy en día vimos con Iska algunas de las razones por las cuales en ocasiones esto no depende directamente de ellos. No hagamos de algo corporativo un problema personal. Por supuesto que hay de todo en la viña del Señor y como gran aprendizaje me llevo que hay que cuidar lo que publicamos en redes sociales, hay que tener más paciencia en los procesos de selección y sobre todo, si ya mandaste tu currículum, tu hoja de vida, tu CV y además te piden que ingreses todo en el computador, en el sistema, es porque están buscando no caer víctimas de un proceso de discriminación y están buscando un proceso más claro y más objetivo para ti. Entonces deberías de agradecer cuando te ponen a llenar nuevamente esos formatos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan muy bonito resto de su día. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.